Videos anteriores hemos estudiado algunos capítulos de un libro de la filósofa inglesa y también teósofa Anna Besant, llamado Cristianismo Esotérico. En este libro ella analiza las principales ideas y cuestiones relativas al cristianismo desde el punto de vista de lo que se llamaba anteriormente secreto o esotérico. Y como ya hemos explicado antes, todas las religiones en todas las culturas del mundo tienen dos enseñanzas. Una exotérica para el público en general, que es más sencilla, puesto que se considera que algunas personas no están listas todavía para entender algunos dogmas y algunos conocimientos filosóficos que pueden considerarse un poco abstractos, un poco difíciles de entender. Pero otra, que era la esotérica, era para los iniciados, para los filósofos y sacerdotes que se suponía que podían profundizar un poco más en los dogmas y en la filosofía. En un video anterior estudiamos desde el punto de vista esotérico las verdades históricas de Jesucristo, y ahora vamos a estudiar un capítulo dedicado al mito de Cristo, al Cristo mítico. También debemos decir que la Sociedad Teosófica fue fundada por la señora y filósofa rusa Elena Blavatsky. Ella es autora de muchos libros, era una experta en religiones comparadas, era experta en símbolos, y su libro más importante es el de la doctrina secreta, donde ella da las claves para decodificar todos los libros sagrados o no sagrados que están encriptados, que son simbólicos. Pero volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que dice la citada señora Anna Besant en relación al Cristo mítico. Dice: hemos visto en qué forma se han aplicado los estudios de la mitología comparada a la destrucción de las religiones. Pues bien, algunos de sus más demoledores ataques se han dirigido en contra de Jesucristo. Su nacimiento de una virgen en Navidad, entre comillas, la matanza de los inocentes, sus milagros y enseñanzas, su crucifixión, resurrección y ascensión, acontecidos todos de la historia de su vida, se hallan también consignados en las narraciones de otras vidas, y en su consecuencia se rechaza su existencia histórica por considerarse tales identidades como imposible. Por lo que hace a los milagros y las enseñanzas, constataremos en breves palabras: la mayor parte de los grandes maestros han realizado hechos que en el plano físico aparecen como milagros a los ojos de sus contemporáneos, pero que los ocultistas reconocen como fenómenos naturales, producidos mediante el ejercicio de poderes que desarrollan todos los iniciados que están por encima de cierto grado. Y por lo que respecta a las enseñanzas de Jesús, confirmamos que no son originales, pero cuando los profesores de mitología comparada creen haber probado que ninguna procede de inspiración divina, porque las mismas doctrinas morales salieron de los labios de otros instructores, de los labios de Buda y de los labios de Jesús, el argumento les da en el rostro, pues precisamente repitió Jesús las enseñanzas de sus predecesores, porque era un mensajero de la misma logia. Así que las profundas verdades del espíritu divino y humano eran tan ciertas 20.000 años antes de que Jesús naciera en Palestina como después de que nació. Y decir que el mundo estuvo abandonado sin estas enseñanzas y que el hombre fue entregado a las tinieblas morales desde el principio del mundo hasta hace apenas 20 siglos sería asegurar que hubo una humanidad sin maestros. Y continúa la señora Besant: hijos sin padre, almas humanas que clamaban por luz en una oscuridad que ninguna respuesta les daba, conceptos todos tan blasfemos de Dios como desesperantes para el hombre, conceptos a que dan mentis solemne las apariciones de sabios, tales así como la potente literatura y las nobles vidas de las edades sin cuento anteriores a la venida de Jesucristo. Así que reconociendo pues en Jesús al gran maestro de Occidente, al mensajero enviado por la logia para dirigir el mundo occidental, vamos a examinar
la dificultad que ha destruido esta creencia en el ánimo de mucha gente. ¿Cómo es que se encuentran en las religiones anteriores al cristianismo las festividades conmemorativas de la vida de Jesús? Pregunta la señora Bizán. ¿Y cómo se celebran aquellos idénticos acontecimientos aplicados a las vidas de otros maestros? Y continúa. La mitología comparada, que en los tiempos modernos ha encaminado la atención pública hacia estos asuntos, cuenta apenas un siglo de existencia, pues tuvo origen cuando aparecieron los libros La historia abreviada de los diversos cultos de Delaur y El origen de todos los cultos de Depois y el panteón indo de Moore y el Anacalipsis de Godfrey Higgins. Y añade, a estas obras siguieron otras muchas, cada vez más científicas y severas, y en la recolección y comparación de los hechos, hasta el punto de llegar a ser imposible que una persona culta se atreva tan siquiera a discutir las identidades y semejanzas que en todos los lados se pone de manifiesto. Así que ya no se encuentran cristianos dispuestos a sostener que los símbolos, ritos y ceremonias del cristianismo sean únicos, a excepción, ni hay que decirlo, de la gente ignorante, pues aún vemos la sencillez de las creencias mano a mano con la ignorancia de los hechos. Pero aparte de esta, no encontramos ni siquiera entre los cristianos más devotos quien niegue que el cristianismo tenga mucho de común con religiones más antiguas. Después de todo, es bien sabido que en los siglos, entre comillas, siguientes a Jesucristo, tales enseñanzas eran cosa corriente, no haciendo pues la moderna mitología comparada más que repetir con gran precisión lo que en la iglesia primitiva universalmente se reconocía. Justino Mártir, por ejemplo, aceptó sus obras de referencias a las religiones de su tiempo, y si cualquier moderno impugnador del cristianismo desease hacer numerosas citas de los casos en que las enseñanzas cristianas son idénticas a las religiones más antiguas, no encontraría seguramente depósito más abundante en ellas que los escritos de los apologistas del siglo II. Citan ellos enseñanzas, narraciones y símbolos paganos y alegan que la identidad que estos tienen los cristianos debería ser motivo bastante para que los últimos no fueran rechazados, desde luego, como increíbles. Justino Mártir da de esta semejanza una razón muy curiosa, que a la verdad se encontrarán muchos valedores en los tiempos modernos, y dice así: los que enseñan los mitos formados por los poetas no exponen prueba alguna a los jóvenes que los aprenden. Nosotros demostraremos que son debidos a la influencia de los demonios perversos, atentos a engañar y descarriar a la especie humana. Los estos de los anuncios de las profetas sobre la futura venida de Cristo y sobre el castigo de los malvados por fuego, crearon muchos hijos de Júpiter con la intención de despertar en los hombres la idea de que las cosas dichas de Cristo eran cuentos de maravillas, ni más ni menos que es que los poetas decían, entre comillas. Y los diablos, por cierto, cuando oyeron al profeta publicar la alusión, indujeron a los que iban a los templos y les rendían culto con libaciones y holocaustos a que también se rociasen, y asimismo hacen que se laven por completo antes de marcharse. Y añaden las comillas, la cual, la cena del Señor, han imitado los malvados diablos en los misterios de Mitra, ordenando que se haga lo mismo. Y en cuanto a mí, cuando descubrí el perverso disfraz que los malos espíritus habían puesto en las divinas enseñanzas de los cristianos para impedir que otros los aceptasen, me eché a reír. Así pues, como se ve, las semejanzas eran tenidas por obra de los demonios, copias de los originales cristianos ampliamente difundidas por el mundo antes del cristianismo en previsión de su venida y con el fin de crearle obstáculos. Así, con cosa escabrosa es sin duda y difícil de aceptar eso de que las enseñanzas más antiguas sean copias y sus originales las aducidas en épocas relativamente modernas. Pero así y todo, no tratamos de discutir con Justino Mártir sobre si las copias precedieron al original o el original a las copias.
Contentémonos con aceptar su testimonio respecto de la existencia de estas identidades entre las creencias que florecían en su tiempo en el Imperio Romano y la nueva religión que estaba comprometido a defender. Con la misma sencillez se explica Tertuliano al afrontar la objeción de que por aquel entonces se hacía también al cristianismo de que, comillas, las naciones extrañas a toda inteligencia de los poderes espirituales atribuían a sus ídolos inmersión en agua como igualmente eficaz. Así lo hacen, contesta con toda franqueza, pero ellos se engañan a sí mismos con aguas que son viudas. Así que la ablución es el medio por el cual son iniciados en algunos ritos sagrados de cierta Isis o Mitra conocidos, y a los dioses mismos honran con la ablución. En los juegos apolinarios y eleusinos son ellos bautizados, y supone que esto tiene por efecto regenerarlos y remitir las penas debidas a sus perjuicios, y al par que reconocemos la realidad del hecho, reconocemos también el celo del demonio en emular las cosas divinas, pues hace practicar el bautismo a los que están sujetos. Y agrega, para desatar el nudo de estas semejanzas, vamos a estudiar el Cristo mítico, el Cristo de los mitos o leyendas solares, pues estos mitos constituyen las formas pletóricas en que ciertas profundas verdades fueron dadas al mundo. Y ahora, como ya dijimos anteriormente, vamos a seguir estudiando el Cristo mítico, como dice la señora Anna Bisson. Dice, un mito no es lo que se imagina la mayor parte de la gente, esto es, una historia fantástica fundada en un hecho real y aún ajena por completo a toda realidad. En realidad un mito contiene bastante más realidad que una historia, pues una historia es solo una narración de sombras, mientras que un mito hace referencia a las sustancias que proyectan esas sombras. Como es arriba, así también es abajo. El primero es lo de arriba y lo de abajo después. Así que existen grados, principios, conforme a los cuales nuestro sistema está constituido. Existen ciertas leyes, los principios fundamentales de la metafísica, que regulan el desarrollo de estos principios en detalle. Existen grandes seres cuya constitución son los principios y sus funciones las leyes. Existen huestes de entidades inferiores que actúan como vehículos de estas funciones. Son pues agentes, instrumentos, y vienen por último los ejes humanos, que mezclados con todos ellos son copartícipes en el desenvolvimiento del gran Dhamma cósmico. Así que estos diversos trabajadores de los mundos invisibles proyectan sus sombras sobre la materia física, y estas sombras son cosas, entre comillas, los cuerpos, los objetos de que el universo físico está constituido. Las sombras, pues, dan solo una pobre idea de los objetos que las lanzan, bien así como lo que aquí abajo llamamos sombras dan una idea muy pobre de los objetos que las producen. Son meras siluetas de fondo oscuro, desprovistas de pormenores, con longitud y latitud, pero sin profundidad. En la historia de una relación muy imperfecta y a veces desconcertada de la danza de estas sombras en el mundo, un brío de la materia física, el que haya visto funcionar una linterna mágica y haya hecho comparación de lo ejecutado por un hábil jugador detrás del lienzo con lo que sobre él es percibido, podrá obtener una vívida idea de la naturaleza ilusoria de las acciones umbrosas y deducir de ello analogías no desencaminadas. El mito, pues, refiere cómo se mueven los que hacen las sombras, y el lenguaje usado para ello es lenguaje de símbolos. Así como nosotros tenemos palabras que significan cosas, por ejemplo, la palabra mesa, que es símbolo de un objeto conocido o de cierta especie. Así los símbolos significan objetos de planos más elevados. Cada uno con su significación propia constituyen un alfabeto pictórico, el cual emplean todos los escritores de mitos.
Así que todo símbolo lleva adaptada la designación de determinado objeto a la manera con que las palabras se usan entre nosotros para distinguir una cosa de otra, y por lo tanto el conocimiento de los símbolos es necesario para la lectura de estos mitos. Los expositores originales de los grandes mitos son siempre iniciados, o sea, hechos a manejar el lenguaje simbólico y a emplearlo por de contado de un modo invariable y reconocido. Cada símbolo pues tiene un significado principal y además otros varios subalternos que guardan relación con el primero. Por ejemplo, el sol es símbolo del logos y este es su significado principal o primario, pero también significa una encarnación del logos, o sea, de los grandes mensajeros que lo representan temporalmente, al modo que un embajador representa a su rey. Los altos iniciados, pues, que para misiones especiales toman carne humana y viven entre los hombres por algún tiempo, como directores o maestros, son designados por el símbolo del sol, pues aunque no sea su símbolo propio en un sentido individual, viene a convertirse en tal por razón de su altísimo cargo. Así que todos los seres a quienes este símbolo designa se distinguen de un modo notorio. Sus condiciones características son especiales. Determinan las situaciones por las que pasan, singulares las acciones que ejecutan. El sol es la sombra física o cuerpo del logos, y así se le llama, de aquí que su curso anual en la naturaleza sea un reflejo de la actividad del logos, en la forma parcial en que una sombra es capaz de representar la actividad del objeto que la proyecta. En resumen, es el curso anual del sol, la sombra del logos, y dice entre comillas, del Hijo de Dios, cuando desciende a la materia, y esta es la significación del ciclo solar. Así que de aquí procede también el que cualquier encarnación del logo, o sea, uno de sus altos emisarios, represente a sí mismo en su cuerpo mortal esa actividad a manera de sombra. Por eso han de producirse necesariamente las semejanzas que se ofrecen en las historias de esos emisarios, y consiguientemente, donde se note la falta de tales identidades, está la prueba de que la personalidad de que se trata no tuvo los poderes y que su misión fue de un orden inferior. Es pues el mito solar una relación que, representando en primer lugar la actividad del logos o del verbo en el cosmos, viene en lugar secundario a resumir la vida de una individualidad que es una encarnación de logos, uno de sus excelsos embajadores. El héroe del mito es presentado comúnmente como un dios o semidios, y su vida, según se comprobará por lo que se va dicho, ha de ser trazada conforme a la carrera del sol, que es la sombra del logos. Así pues, la parte de carrera consumida durante la vida humana es la comprendida entre el solsticio de invierno y la llegada al cenit en el verano. El héroe nace en el solsticio de invierno, muere en el equinoccio de primavera y, venciendo a la muerte, se eleva en medio del cielo. A este respecto son interesantes las siguientes observaciones, aunque se refieren al mito de un modo más general, como una alegoría que semeja a verdades internas, entre comillas. Alfredo de Vigny ha dicho que la leyenda a veces contiene más verdad que la historia, porque la leyenda no da cuenta de los hechos, a menudo incompletos y abortivos, sino del genio mismo de los grandes hombres y de los grandes pueblos. Este hermoso pensamiento es sobre todo aplicable al Evangelio, pues en él no se contiene la verdadera narración de lo que ha sido, sino además el relato sublime de lo que es y de lo que siempre será. Siempre será el Salvador del mundo, adorado por los reyes de la inteligencia que representan los magos. Siempre Él multiplicará el pan de la Eucaristía para alimento y fortaleza de nuestras almas. Cuando en negra noche y en medio de la tormenta le invoquemos, vendrá siempre a nosotros, andando sobre las aguas, y extenderá siempre su mano para ayudarnos y caminar sobre las siempre acudirá en los desórdenes de nuestra mente y devolverá a nuestros ojos la luz pida y luminoso y transfigurado se presentará siempre en el Tabor a sus devotos, interpretando la ley de Moisés y desplegando el celo de Elías.
Ya veremos que los mitos están íntimamente relacionados con los misterios, pues parte de estos era la vívida representación pictórica de lo que le ocurre en los más elevados mundos, lo cual venía al cabo a tomar el mito. En el pseudo-misterios, las reproducciones pictóricas de los misterios verdaderos se representaban mutiladas en un drama, ejecutado por actores, y muchos de los mitos secundarios son estos mismos dramas puestos en escritura. Así pues, el amplio bosquejo de la historia del dios Sol es muy claro. Su accidentada vida se comprende dentro de los primeros 6 meses del año solar, y los 6 restantes se dedican a la protección y conservación en general. Nace siempre en el solsticio de invierno, después del día más corto del año, a la medianoche del 24 de diciembre, cuando el signo de la Virgen o de Virgo se eleva sobre el horizonte. Nacido en tal coyuntura, nace siempre de una Virgen, después le ha dado luz a su hijo Sol. Como el signo celeste de Virgo sigue inmutable e inmaculado cuando el Sol surge de él en el cielo. Débil y decidido como niño, ha venido a la vida durante los días más cortos y las noches más largas. Para nosotros que estamos en el norte del Ecuador, se encuentra rodeado de peligros en la infancia. El reino de las tinieblas es mucho más largo que el suyo en los primeros días, pero vive a pesar de todos los peligros que le amenazan. Los días se prolongan hacia el equinoccio de primavera y llega el momento de pasar de uno a otro extremo, de crucificar. La crucifixión, cuya fecha varía en cada año. A veces se encuentra al dios Sol esculpido dentro del círculo del horizonte, con la cabeza y los pies tocando la circunferencia al norte y al sur, y extendido de brazos toca con las manos el este y el oeste, y entre comillas dice, él está pues crucificado. Después de esto se eleva triunfante, sube a los cielos, madura el grano y el racimo, dándoles de su vida misma para que se forme una sustancia y mediante ella la de sus adoradores. El Dios nacido al amanecer del 25 de diciembre es pues crucificado siempre al equinoccio de primavera y siempre entrega su vida al alimento de los adoradores. Ellos son los distintivos más salientes del Dios Sol, lo fijo de la fecha del nacimiento y lo variable de la muerte tienen significación muy grande cuando observamos que la primera es la de una posición fija del Sol y la segunda la de una posición variable del mismo. Así pues, la Pascua de Resurrección, entre comillas, es movible y se calcula por las posiciones relativas del Sol y de la Luna, cosa impropia para fijar el aniversario de un acontecimiento histórico, pero muy natural e inevitable cuando se trata de calcular una festividad solar. Así que fechas variables que no indican la historia de un hombre, sino que apuntan al héroe de un mito solar. Y estos sucesos están reproducidos en las vidas de los diversos dioses solares, de cuyas imágenes hay ejemplos abundantes en la antigüedad. La Isis de Egipto, como María de Belén, era Nuestra Señora Inmaculada, estrella del mar, reina del cielo, madre de Dios, representábala de pie sobre la media luna, coronada de estrellas, dando de mamar a su hijo Horus, y con la cruz detrás del niño, sentado en la falda de su madre. El signo de Virgo del zodíaco se encuentra representando en antiguos dibujos por una mujer amamantando un niño. Este es el tipo de todas las futuras Madonas, con sus divinos hijos, el cual muestra el origen del símbolo. Así es también la figura de Devaki, con el niño Krishna en sus brazos, y así la de Milita o Ishtar de Babilonia, con la especial corona de estrellas y su hijo Tammuz en la rodilla, Mercurio y Esculapio, Baco y Hércules, Perseo y los Dioscuros, Mitra y Zaratustra, tuvieron todos nacimiento divino y humano, igual que Jesucristo. Así pues, la relación del solsticio de invierno con Jesús es también significativa. El nacimiento de Mitra se celebraba también por entonces. El nacimiento es uno de los mayores misterios de la religión egipcia. Sus representaciones aparecían pintadas en los muros de los templos. Era el hijo de la divinidad. Y en la época de las Pascuas, o sea, en el correspondiente a la festividad nuestra, su imagen se sacaba del santuario con ceremonias peculiares, lo mismo que la imagen del niño bambino se saca y se exhibe todavía en Roma. Y sobre la fijación del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús, dice Williamson lo que sigue, comillas, todos los cristianos saben que el 25 de diciembre es ahora el día designado para la festividad del nacimiento de Jesús,
pero pocos están enterados de que no siempre ha sido así. Dícese que ha habido 136 fechas distintas asignadas a tal hecho por las diversas sectas cristianas. Lightfoot da el 15 de septiembre, otros la de febrero o agosto. Epifanio menciona dos sectas, una que lo celebraba en junio y la otra en julio. La cuestión pues fue resuelta al fin por el Papa Julio I el año 337 y San Crisóstomo escribía en el año 390 lo siguiente, comillas: este día, esto es el 25 de diciembre, también se fijó últimamente en Roma para el nacimiento de Cristo, con el propósito de que mientras los paganos estuvieron ocupados en sus ceremonias, las brumalias en honor de Baco, pudiesen los cristianos celebrar tranquilamente sus ritos. Otro autor, Gibson, en su obra Caída del Imperio Romano, escribe: los cristianos romanos, tan ignorantes sus hermanos de su verdadera fecha de nacimiento de Cristo, fijaron la solemne festividad del 25 de diciembre, día de las brumalias o del solsticio de invierno, en el cual celebraban anualmente los paganos el nacimiento del sol. Otro autor, King, en sus Gnósticos y sus verdades, dice también: la antigua fecha o fiesta del 25 de diciembre, en honor del natalicio del Uno Invencible, celebrada con grandes juegos en el circo, fue adelante transferida a la conmemoración del nacimiento de Cristo, cuya fecha precisa confían muchos padres de la Iglesia, que era entonces desconocida. Así pues, y al presente, el canónigo Ferrar dice que, comillas, es inútil todo intento por descubrir el mes y día de la Natividad. No existen datos con que poder determinar, ni aun siquiera de un modo aproximado. De todo lo cual resulta que la gran festividad del solsticio de invierno se venía celebrando desde tiempos antiguos y en países apartados para honrar la memoria del nacimiento de un Dios, a quien casi invariablemente se designa como un Salvador y cuya madre se llama a veces Virgen Pura. Las notables semejanzas que se han señalado, no solo en lo que respecta al nacimiento, sino también en lo que se refiere a la vida de estos dioses salvadores, son demasiado numerosas para que se las considere como una mera coincidencia. Y agrega la señora Bisan: también vemos un mito relacionado con la personalidad histórica del señor Buda, bien conocida la narración corriente en la India sobre su vida, donde la historia del nacimiento se presenta en forma sencilla y humana, pero en las relaciones chinas nace de una virgen, Mayadevi, con lo que el mito arecaico hace de él un nuevo héroe. Asimismo, dice Williamson, que los pueblos celtas aún encienden hogueras en las zonas del 25 de diciembre, que entre los montañeses de Irlanda y Escocia llevan todavía el nombre de Bel o Baltine. Esto es la denominación de su antigua deidad, Bel, Baal, el dios sol, aunque ahora lo enciendan en honor de Cristo. Así que bien pensado, las fiestas de Navidad deberían ofrecer a los amantes de Cristo nuevos motivos de santificación y de regocijo, al considerarlas como continuación de una antigua solemnidad celebrada en todo el mundo desde los tiempos más remotos. Ciertamente las campanas anunciadoras de la festividad suenan a través de toda la historia, pues su armonioso repique sale del fondo de las tinieblas de las edades más primitivas. El sello de la verdad se encuentra en la aceptación universal, no en la posesión del exclusivismo. Ya se ha dicho que la fecha de la muerte no es fija, como la del nacimiento. La primera se calcula de conformidad con las posiciones relativas del Sol y de la Luna en el equinoccio de primavera, variando por tanto en cada año, y en tal relación debemos celebrarle la fecha de la muerte de todos los seres solares. El animal elegido por símbolo, el héroe, es el signo del zodíaco en que está el Sol en el equinoccio primaveral del año correspondiente, el cual varía con la precesión de los signos. Oanes de Asiria tenía el signo de Piscis, el pez, y en esta forma se le representaba. Mitra tenía el de Tauro, por el cual figura montado en un toro, y a Osiris se rendía culto como a Osiris Apis o Serapis, el toro. Merodach de Babilonia era adorado como un toro.
Y así lo fue también Astarte de Siria. Cuando el sol está en el signo de Aries, el carnero o cordero, como veremos otra vez a Osiris, corre como el carnero. E igualmente Astarte y a Júpiter a Amón. Este mismo animal vino a ser el símbolo de Jesús, el Cordero de Dios, y el empleo del Cordero como símbolo suyo, como pues se ha puesto en la cruz, es muy común en las esculturas de las catacumbas. Sobre esto dice Williamson, comillas, andando el tiempo fue el Cordero representado en la cruz. Hasta que el sexto concilio de Constantinopla, celebrado hacia el año 680, ordenó que en lugar del antiguo símbolo se pusiese la figura de un hombre sobre la cruz. Confirmó este canon el Papa Adriano I y fue también aplicado a Jesús, el muy antiguo símbolo de Piscis, y así se le encuentra pintado en las catacumbas. Así pues, la muerte y resurrección del héroe solar en el equinoccio de primavera o cerca de él se encuentra tan ampliamente difundidas como su nacimiento en el solsticio de invierno. En tal época moría Osiris a manos de Tifón y se le figuraba en el círculo del horizonte con los brazos extendidos, como si estuviese crucificado, postura que originalmente significaba que envilecía, no que padecía sufrimientos. Llorábase anualmente las muertes de Tammuz en Babilonia y en Siria el equinoccio de primavera, así como también la de Adones en Siria y Grecia, y la de Atis en Frigia, donde se hacía su esfinge, comillas, como un hombre clavado en un madero a sus pies. Igualmente, se solemnizaba en Persia la muerte de Mitra y en Grecia la de Baco y Dionisio, que son uno mismo. Así que en México reaparece la misma idea, como de ordinario, acompañada de la cruz. Así que en todos los casos, el duelo de la muerte sucedía inmediatamente a los regocijos de la resurrección, y a este propósito es interesante observar que el nombre Easter, o el nombre de Easter, que es el nombre inglés de la Pascua de Resurrección y que se pronuncia Easter, se remonta a la Virgen Madre del muerto Tammuz, o sea, Ishtar. También interesante el hecho de que el ayuno que precede a la muerte en el equinoccio primaveral, o sea, la cuaresma moderna, se encuentra en muchos países: México, Egipto, Persia, Babilonia, Asiria, Asia Menor, en algunos casos definitivamente por 40 días. Así que en los pseudomisterios se ponía en drama la historia del dios Sol, y en los antiguos misterios del iniciado constituía su vida con ella. De aquí que los mitos, entre comillas, solares y los grandes hechos de la iniciación viniesen a quedar estrechamente enlazados. Por esto, cuando el Cristo Maestro llegó a ser el Cristo de los misterios, las leyendas de los héroes más antiguos de estos misterios se agruparon en torno suyo y de nuevo se aplicaron al último instructor divino las historias que como representantes del Logos en el Sol, se le correspondían. Entonces, el festival de su natalicio se fundó con la fecha inmemorial cuando el Sol nació de la Virgen, cuando a la medianoche las tinieblas del espacio se llenaron de regocijadas huestes de seres espirituales, y muy temprano nació el Cristo. Este pues es una narración más o menos completa del mito solar de Jesucristo.